Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias nueva vez por estar con nosotros. Miren, se ha comentado mucho en los últimos días el tema de las pensiones que el presidente de la República, Luis Abinader, ha otorgado. Esto se ha mencionado tanto, quizás porque los nombres de estas pensiones, los beneficiarios, son personas reconocidas. Desde la viuda de nuestro inolvidable Johnny Ventura hasta nuestra pintoresca Fefita la Grande, se han otorgado pensiones cuyos montos son de cierta importancia en comparación con el promedio de las pensiones que otorga normalmente el Estado a personas que durante años y años le han servido al tren gubernamental. Esta situación se puede mirar desde dos puntos de vista. Quienes critican la decisión presidencial alegan que estas personas durante sus trayectorias profesionales han podido acumular bienes con los cuales no necesitarían que se les otorgue una pensión por parte del Estado. En realidad, sí, esto es una asistencia de parte del Estado dominicano. Por otra parte, está la prerrogativa que tiene el presidente de la República de reconocer los aportes que en sus áreas estas personas han hecho a la sociedad, así como llevar la buena fama y el nombre de la República Dominicana a países extranjeros. Me resta ahora preguntar respecto al otorgamiento de estas pensiones. ¿Usted qué opina? Bien, después de este pequeño aparte al inicio del programa, tengo el placer de recibir al doctor Alfredo Polanco. El doctor Alfredo Polanco es médico, nefrólogo, pero es un médico, un profesional de la medicina que domina bastante todo lo que tiene que ver con las necesidades del organismo humano. Algunas veces yo he pensado que el doctor Polanco ha tenido especialidades en 6 o 7 ramas distintas de la medicina por su capacidad. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Gregory, y bueno, nefrólogo, pero internista. En realidad, el médico internista pues se capacita en las diferentes ramas de la salud, conocimiento básico de neumología, de cardiología, gastroenterología, nefrología, etcétera. O sea que es un médico completo y muchas veces en nuestro país al médico internista yo entiendo que no se le da el valor que lo tiene, pero es un médico muy completo, pues tiene la capacidad de hablar de cualquier tema de la economía humana. Mire, y de la posibilidad de hablar sobre distintos temas, por eso es que quisiera que esta noche conversáramos sobre los momentos en que estamos, momentos de Navidad, momentos ya prácticamente de fin de año, y uno acostumbra a tener muchas actividades, a comer mucho de noche, a tomar mucho de noche, porque nos brindan desde ponche, vino, alcohol, de todo, postres. Y mucha comida, mucha comida. Sobre todo. Entonces, ahí está la parte de la comida y el alcohol, doctor. Sí. Quisiera que tocáramos ese tema, cómo manejar esa situación. Bien, el alcohol, que es la droga más usada a nivel mundial, pues es una droga permitida, el alcohol etílico. El romo, el vino, la cerveza, todo eso es alcohol. Lamentablemente conlleva a muchas muertes a nivel mundial y es por el mal uso del alcohol. O sea, cada año, según la Organización Mundial de la Salud, más de 3 millones de personas fallecen directa o indirectamente por el alcohol. O sea, que una mortalidad bastante alta, que en los pacientes de 20 a 39 años representa el 15% de todos los fallecidos a nivel mundial. O sea, es bastante problemático. El alcohol también conlleva a desencadenar o producir más de 200 tipos de enfermedades. El alcohol, tenemos que decirlo, es el principal desencadenante de las muertes por accidente de tránsito. Revisando las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y de muchos países que tienen una estadística bastante buena, vemos que aproximadamente en el 50% de todos los pacientes que
tienen accidentes de tránsito mortales, está involucrado el alcohol. O sea que lamentablemente tenemos esas muertes que en definitiva pues son por accidentes de tránsito, pero el desencadenante fue el alcohol. De manera que tenemos que tener bastante cuidado con, sobre todo en estos días, donde la mayoría de las personas que no toman un trago, pues en esta época no lo niegan. Muchas veces porque las personas dadivosas en todos los lugares, pues se le brinda alcohol a la persona. Entonces hay muchas personas también que se aprovechan de este brindis, pues bueno, como el rondao, como dice un merengue de Johnny Ventura, el rondao hace daño, y es verdad, porque muchas personas cuando llegan a un lugar donde están dando tragos que no le costó ni un chele, pues se aprovechan. Entonces ahí el paciente ingiere la persona ingiere grandes cantidades de alcohol y usted va a ver que una persona, pues en un periodo de menor de 2 horas, dependiendo de el sexo, masculino o femenino, la contextura física, el paciente va a estar en 2 horas o menos, ya va a estar embriagado y ahí vienen los problemas. O sea ¿Y cómo uno sabe, doctor? Por ejemplo, yo si no acostumbro a tomar alcohol y esa noche o cualquiera de las noches de estos días llego a un lugar y me brindan, ¿cómo yo sé qué cantidad tomarme si lo quiero planificar para no pasarme y decir, bueno, me puedo beber un vasito, 2 vasitos? ¿Cómo se sabe cuándo es mucho? Sí, lo primero es que si usted va a conducir, lo mejor es no tomar alcohol. Pero también es importante usted medir el tiempo que usted va a durar compartiendo con esos amigos. Porque si usted solamente va a durar 2 horas compartiendo con los amigos, pues, y usted va a conducir, lo mejor es que usted no tome alcohol. Ahora, si usted sabe que va a durar 4 o 5 horas, pues ahora mismo las fiestas que se están realizando, la persona llega a las 8 de la noche y sale a las 12 de la noche, etcétera. Bueno, pues si usted va a tomar, hágalo con moderación, que sea poquito, pero desde que usted llega, o sea, tómese su trago y ya por lo menos deje 2 horas sin tomar absolutamente nada antes de irse. Acompañar ese trago con bastante cantidad de agua y así usted va a sentir menos los efectos y se va a presentar una menor embriaguez. Todos sabemos que tomar con el estómago vacío, eso conlleva que la persona se embriague más rápidamente. ¿Por qué? El alcohol se absorbe rápidamente, tanto en el estómago como en el intestino delgado. Entonces, si usted tiene el estómago vacío, usted se va a embriagar rápidamente. Si usted no toma agua, usted se va a embriagar rápidamente. Si usted no está acostumbrado a tomar alcohol, usted sabe que con una copa de vino usted se va a emborrachar o a embriagar. Entonces, la primera sensación cuando usted está tomando alcohol es una alegría, pues hay desinhibición de la persona, por ahí todo está bien, porque todavía el paciente o la persona tiene todos sus sentidos bien, pero está desinhibido. Ahora, en la medida en que usted va ingiriendo más cantidad de alcohol, ya esto va provocando que una depresión del sistema nervioso central, o sea, le va produciendo al paciente somnolencia, estado de estupor y el paciente, bueno, puede caer incluso en estado de coma o convulsiones que nosotros hemos visto en los diferentes centros de salud, como un paciente con 3 o 4 horas tomando, sobre todo estas personas que no están acostumbradas a tomar alcohol y en esta época de Navidad, de Año Nuevo, en Semana Santa, toman por primera vez con 3 o 4 horas, pues ya hay que llevarlo a una sala de urgencia porque están completamente embriagados. El paciente va a tener disminución de lo que es la frecuencia respiratoria. Usted le cuenta la respiración y el paciente no llega a 10 respiraciones por minuto. Va a estar taquicárdico, puede dar hipotermia, incluso el alcohol puede dar hipotermia. El paciente, la temperatura bastante baja, náuseas, vómitos, y una de las principales causas de muerte del paciente es cuando el paciente vomita y ese paciente broncoaspira. O sea, esa secreción o ese vómito que ha tenido el paciente va a la vía respiratoria y muchos de los pacientes se ahogan en sus propias secreciones. De manera que... Por eso es que se dice que una persona se dio un humo, una persona se emborrachó y murió de una borrachera.
es por la situación esta de la broncoaspiración. La broncoaspiración, porque muchas veces, y ahí iba, cuando vemos a esta persona que está embriagada, que no está acostumbrada a tomar, pues lo cogemos como un chiste, risa, todo el mundo está hablando con esa persona, y luego lo acuestan en un mueble o en una cama ahí, entonces se olvidan de esa persona. ¿Qué ocurre? En ese lugar, ese paciente acostado, lo ponen, vamos a dejar lo que aíslan, si para lo que aíslan se le pase el humo. Para que se vaya pasando la situación. Exacto. ¿Qué es lo que debe un grupo de amigos, de familiares, de una persona que tiene esa situación, que se conoce, que no está acostumbrado a beber, se toma muchas veces como chiste, mira lo que le ha pasado? ¿Qué debe hacerse? Porque es una alerta que debe haber. Claro. ¿Qué debe hacerse con esa persona, doctor? Bien, lo primero es identificar que el paciente está embriagado. Eso es lo primerito, saber que está embriagado, y es fácil. Usted no tiene que ser médico para saber que una persona está embriagado. No siempre pensar en que fulano está allantando, como lo dicen, porque he estado en muchos grupos de personas que lo cogen a chiste. Cuando se sabe que un paciente está intoxicado por alcohol, traten de no acostarlo boca arriba, porque ahí es que está el problema. Hay que acostarlo siempre de lado, por si el paciente vomita, que ese vómito no se vaya a la vía respiratoria. Acostarlo de lado, si es posible mantenerlo sentado, etcétera. Pero un paciente es difícil que se mantenga sentado, por eso acostarlo de lado y llamar al sistema de emergencia 911, donde ese paramédico o el médico que asista va a identificar rápidamente, pues están acostumbrados a manejar esa situación. Si es pertinente, llevarlo al centro de salud más cercano, y una vez ya en el centro de salud, pues se le hace un triaje, una evaluación, donde se determinará qué hacer con ese paciente. En la mayoría de los casos es importante controlar o evitar lo que es el vómito, por eso al paciente se le van a administrar antieméticos, o sea, medicamentos para evitar el vómito. Se le va a canalizar con solución dextrosa, porque una de las principales complicaciones de este paciente es que presentan hipoglucemia, o sea, una disminución importante en los niveles de azúcar en sangre. Eso puede llevar al paciente a un coma. También se le administra vitamina, las vitaminas del complejo B, la tiamina, y con esto, en la mayoría de los casos, el paciente en 2 o 3 horas ya habrá recuperado su estado de conciencia y podrá ser egresado a su casa. O sea, eso es lo más importante. Perdón, doctor, y sí, la precaución, vuelvo un poquitito atrás, de poner ese paciente que ya no puede sostenerse de pies, de lado, nunca boca arriba, o sentado, es precisamente porque tiene una semiconciencia, no está casi consciente, entonces si vomita no tiene la manera de defenderse. Exacto. Por ahí es que anda el asunto, ¿verdad? Sí, el alcohol es un depresor de la vía respiratoria, es un depresor del sistema nervioso central. O sea, el paciente que está alcoholizado es un paciente que a veces no creemos cuando dicen, no, yo no me acuerdo de nada de lo que dice. Y es verdad, el paciente llega a una etapa de la embriaguez en que el paciente pierde completamente el sentido de lo que está haciendo. Usted va a ver una persona que es muy seria y de repente usted lo ve completamente fuera de sus cabales, que al otro día el paciente le da incluso vergüenza ir a ese lugar donde estaba, porque nadie se imaginaba que fulano tan serio iba a actuar de esa manera, exactamente. Sí. Entonces eso es producto del alcohol, o sea que tenemos que entender esa situación, que el que está haciendo eso es un paciente que está embriagado y tenemos que buscar ayuda médica inmediatamente. ¿Por qué el organismo del ser humano que no está acostumbrado a tomar alcohol, si una de estas noches se pasa de la ingesta de alcohol, por qué sufre esa inclemencia tan fuerte? Muy importante esa pregunta. O sea, la mayoría de las drogas, casi todas las drogas, producen 3 situaciones importantes, que es el hábito, la tolerancia y la adicción. El hábito es la repetición de un enlace que usted hizo varias veces y tiene que volver a hacerlo, como el tomar alcohol. El paciente que toma alcohol se va habituando a tomarlo, eso es hábito. La tolerancia es que el paciente, con la cantidad que se mareaba hace un mes, ya no se marea, necesita cada día más tragos para marearse. Eso es la tolerancia. Y la adicción es que el paciente ya no puede dejarlo. O sea, por eso es importantísimo usted tratar de controlarse o evitar las drogas, porque producen hábito, tolerancia
y adicción. Entonces, el paciente que ya ha tomado alcohol tiene tolerancia, o sea, necesita una dosis más alta de alcohol para sentir lo mismo que siente esta persona que no está acostumbrada a tomar alcohol. Por ejemplo, nosotros podemos ver habitualmente que una dama con una sola copa de vino ya está muerta de la risa, sonriente y todo, y desinhibida. Sin embargo, para otra persona, 1, 2, 3, 4 copas de vino, pues no le produce ningún tipo de efecto. Necesita utilizar ya pues un licor al 40%, ya ese vino al 12 o 13% no le produce ningún tipo de problema. Eso es por nuestro organismo. Entonces, el alcohol se metaboliza en el hígado. Entonces, en la mujer, este metabolismo hepático es mucho más lento que en el hombre. Mientras el hombre, por ejemplo, metaboliza en una unidad de tiempo 2 copas de alcohol, en esa misma unidad de tiempo, la mujer solamente metaboliza 1 copa de alcohol. O sea, por eso usted va a ver en sentido general, porque hay mujeres que beben, claro, sí, más que los hombres. Yeah. Pero en sentido general, por eso que dicen, una mujer puede tolerar hasta 1 copa de vino diaria, por ejemplo, y el hombre hasta 2 copas de vino. Eso es así, o sea que todo depende de la contextura física del paciente también. Un paciente obeso tiene más tolerancia al alcohol que un paciente delgado que se va a embriagar mucho más rápido. Y así sucesivamente. O sea que nuestro cuerpo es una máquina perfecta, pero muchas veces hay situaciones que uno no la entiende. Usted ha mencionado la parte del exceso del alcohol en estos días. Sí. Pero también hay el problema del exceso de la ingesta de comida. Sí, eso es un verdadero problema porque hay intoxicación alcohólica, pero en esta época hay mucha intoxicación alimentaria. O sea, por eso ustedes van a ver cuando dan los boletines de las personas fallecidas, tanto por accidente de tránsito, tanto por intoxicación alcohólica, tanto por intoxicación alimentaria. Pues los alimentos que comemos todos los días generalmente no tienen ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué ocurre? Que en estos días se preparan con mucha frecuencia alimentos y esos alimentos sobran. O sea, muchos de esos alimentos sobran o se cocinaron muy temprano y están ahí al aire libre pues durante 3 a 4 horas. Entonces, ¿qué ocurre? Se llama intoxicación porque en esos alimentos vamos a encontrar toxinas, sustancias tóxicas producidas por virus, por bacterias, por diferentes tipos de parásitos. Por ejemplo, tenemos la salmonela, la Escherichia coli, la shigella. Todo eso son parásitos, bacterias que van a provocar depósitos de toxinas en esos alimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted ingiere cualquier tipo de alimento que esté contaminado con salmonela, ¿qué usted va a tener? Una enfermedad diarreica aguda. Entre 1 a 4 horas el paciente va a tener epigastralgia, malestar general. Usted ve que estamos hablando aquí, usted pide permiso, voy al baño. Una enfermedad diarreica aguda provocada por las toxinas que tenía ese alimento que duró mucho tiempo fuera del refrigerador y que se ingirió. Por ejemplo, la famosa ensalada rusa, todo aquello que tiene huevo, los lácteos se descomponen rápidamente. Muchas veces usted deja la comida a la intemperie. Entonces, ¿qué ocurre? Que una simple mosca que se siente, ¿qué va a llevar en las patas? Pues va a llevar bacterias. Y por eso usted va a ver que la comida, la carne, cuando usted la deja un rato o varias horas, usted va a ver hasta los gusanos. Y eso, lamentablemente, si uno no lo toma en cuenta, pues vamos a ingerir toda esa sustancia. Entonces, también las carnes o cualquier sustancia que usted tenga en el congelador, usted no puede sacarlo y dejarlo al aire libre a que se descongele por sí sola, porque también va a tener en algún tiempo algunas toxinas. Por eso es importante que usted saque toda esa sustancia del refrigerador y lo ponga a la otra parte de la nevera para que se vaya descongelando. Y así usted va a evitar tener esa intoxicación alimentaria. O sea que la mayoría de los casos de intoxicación alimentaria es por mala manipulación del agua o de los alimentos. Esa es la situación y en estos días, pues, muchas veces no sabemos si el paciente tiene una intoxicación por alcohol o una intoxicación alimentaria. Y todo esto aunado, tanto el alcohol como la mala ingestión de alimentos,
y el paciente entonces que va a conducir, pues eso provoca que en esta época del año haya más muertes por accidente de tránsito. Mire, doctor, vamos a ampliar ese aspecto y otros nuevos que vamos a tocar, pero vamos a hacerlo después de la pausa comercial. Continuamos conversando en breve con el doctor Alfredo Polanco. Siempre es importante que estemos comunicados ustedes y nosotros a través, sobre todo, de nuestras redes sociales. Suscríbase, ya sea Twitter, Instagram, Facebook, cualquiera de nuestras redes sociales, es la vía ideal para que estemos comunicados con ustedes desde aquí, desde la hora 22. Doctor, como estos días son tan inusuales, y son inusuales en el sentido positivo, a pesar de que tengamos pandemia, pero somos un pueblo de mucha tradición. Entonces, como decíamos al inicio del programa, hay encuentros familiares, encuentros laborales, con amigos, actividades festivas, que normalmente en algunas de esas participamos. La parte que usted mencionó en el inicio, en el primer bloque, hablaba de las ingestas excesivas de alcohol y de alimentos. Ahora bien, hay situaciones derivadas, sobre todo del alcohol, que pueden dar al traste con la intención de que estemos pasando unos días y unos momentos agradables. Y es las personas que ingieren alcohol y que luego van a manejar. Bien, es una situación bastante complicada. Estaba revisando algunas estadísticas bastante importantes donde dije al principio, la mayoría de los pacientes fallecidos en accidentes de tránsito está involucrada el alcohol. Entonces, cuando nosotros decimos, y tenemos que ser muy enfáticos en esto, República Dominicana es uno de los países donde más muertes por accidentes de tránsito hay. Por ejemplo, las estadísticas de España, usted revisa, en el año 2017, con más de 50 millones de habitantes, solamente fallecieron 1.200 y tantos pacientes. Solamente 1.200. Sin embargo, en República Dominicana, a pesar de la pandemia, en el año 2020, fallecieron en el acto 1.730 y tantos pacientes. O sea, en el acto, in situ, en el momento del accidente. Imagínense ustedes, con 10 millones, 11 millones de habitantes. Entonces, tenemos un problema, tenemos un desorden al conducir, pero también es uno de los países donde al conducir utilizamos con mayor frecuencia el alcohol. O sea que tenemos dos problemas importantes. Tenemos el alcohol, conducimos de manera exagerada, no respetamos los límites de velocidad y utilizamos el celular. O sea que lamentablemente tenemos tres factores importantes para nosotros decir que somos un país donde tenemos tantas muertes por accidentes de tránsito por la imprudencia. Entonces, si usted sabe que usted va a conducir, que es el cabeza de familia, que es el cabeza de grupo, usted tiene que pensar en esas personas, 7 u 8 que anden con usted, o la cantidad que sea, usted es el responsable de esas personas. Entonces, muchas veces tenemos la irresponsabilidad de que sabiendo que somos quienes tenemos la llave y no queremos dársela a otro porque es mi vehículo, aún así tomamos alcohol de forma exagerada. Entonces ahí tenemos los accidentes de tránsito. Da pena cuando usted va a un hospital de trauma, a la entrega de guardia en estos días, cuando usted escucha las estadísticas de las muertes. O sea, estamos hablando de que cada día en República Dominicana fallecen entre 7 a 9 personas por accidente de tránsito. Es una estadística lamentablemente escalofriante. Entonces, en una gran proporción de esas estadísticas está involucrado el alcohol. Habíamos hablado en otro programa sobre lo que es el alcoholímetro. Aquí todo es por moda, yo lo digo claramente, todo es por moda. Hace mucho tiempo que yo no escucho ni veo un policía de tránsito
que pare a un conductor y le haga la prueba del alcoholímetro. No, eso fue una moda, doctor. Eso fue una moda. Entonces, si nosotros tenemos las estadísticas claras, que sabemos que las principales causas de accidentes de tránsito son factor humano, eso está claro, pero en República Dominicana el alcohol. Entonces nosotros tenemos que utilizar de nuevo ese alcoholímetro y que no sea de moda, es que sea siempre, y así nosotros vamos a evitar tantas muertes por accidentes de tránsito. Yo lamentablemente soy un crítico de muchas cosas que suceden, como a veces se toman conductas en ciertos conductores que por cualquier infracción, claro, yo no estoy de acuerdo con las infracciones, se le pone una multa, pero esa persona que está tomando, que es un irresponsable, porque usted puede salir bien, entonces aquí a usted lo pueden involucrar en un accidente de tránsito, simplemente porque un desaprensivo está tomando alcohol. Entonces ahí viene el que no tenía ningún tipo de problema involucrado en un accidente de tránsito. Mire, mientras llegan esos controles que las autoridades no aplican, que miran para otro lado, así mismo, vamos a hacer el ejercicio y a tratar de crear conciencia con la persona individual. Yo estoy tomando alcohol en una fiesta, en un encuentro navideño, en un encuentro de fin de año, ya debo irme. Pienso que aunque yo sé que he tomado, pienso que yo tengo control y que no hay problema en manejar, que yo estoy hábil y que eso no será inconveniente para mí, a pesar de haberme tomado los tragos que me haya tomado, que eso no es inconveniente para mí. Ahora, ¿qué es lo que científicamente comprueba que no, que es mentira lo que yo estoy pensando? ¿Por qué cuando ya yo he tomado en exceso alcohol no tengo habilidades para poder guiar un vehículo con prudencia? Es que dependiendo de los grados, los niveles de alcoholemia que usted tenga, que es el alcohol en la sangre, por ejemplo, de 20 a 30 miligramos por decilitro, el paciente se puede permitir. Pero ya cuando está alrededor de 50 miligramos por decilitro, ya son pacientes que ven la carretera mucho más ancha. ¿Y en tragos, en vasos, no sé qué es 50 miligramos? Bueno, es difícil porque depende del paciente. Entonces, por eso es... Pero vámonos directamente, doctor, al que se sabe que ya ha durado 4 horas en la noche bebiendo. Por ejemplo, una persona que en 2 horas se haya tomado 4 tragos de alcohol, que es mucho, un trago de alcohol, que son 44 cc de alcohol al 40%, es un paciente que está embriagado, que es lo que se le conoce como atracón de alcohol. Entonces esa persona cuando sale a la calle es una persona que está embriagado, es una persona que tiene una depresión del sistema nervioso central y que va a poner en peligro a la vida de los que van con él y la vida de los que están en la calle. O sea, una persona que no puede lamentablemente conducir. O sea, que todo depende de la cantidad de alcohol que haya tomado esa persona. Entonces, siempre es importante a los grupos que andan que usted no puede arriesgar su vida con una persona que está tomando alcohol. No, yo no me voy. Mejor quédese, amanezca en otro lugar o donde está, pero no se vaya con una persona que esté tomando alcohol. Si esa persona no es lo suficientemente responsable para decir, bueno, yo estoy con un grupo, yo soy el encargado de este grupo, yo no voy a tomar alcohol, es mejor que no salga. ¿Y qué se modifica en el organismo metabólicamente, hablando así? ¿Qué se modifica que me inhabilita para guiar? Alteración, depresión del sistema nervioso central. O sea, en el sistema nervioso central es el control de su cuerpo, ahí es que están los sentidos, ahí es que está la habilidad de usted advertir un peligro. Entonces, si usted tiene una depresión del sistema nervioso central, todo le parece normal, aunque venga una patana que le pase cerca, usted está ajeno a lo que está pasando. Entonces, por eso es que el que está embriagado, que se cree, porque el que está embriagado se cree que es Superman. Entonces, por eso es que enfrenta todo y se va por ahí, arranca por ahí. Y la velocidad, no tiene control de la velocidad. Entonces, ¿qué viene después? El sueño. Usted ha visto personas, hemos visto muchos pacientes que se han dormido conduciendo y despiertan y de repente agarran el guía y cosas, pero hay muchos que no logran despertar. ¿Que despiertan dónde? En un hospital. Y se lo digo como conocedor de la materia, pues tengo ya más de 10 años
trabajando en un hospital de trauma y nosotros, pues, a cada paciente que sobrevive, pues nosotros le preguntamos qué fue lo que pasó, cómo iba y todo. Y hay algunos que son capaces hasta de decir que fue el poste de luz que se le atravesó, porque ellos te lo dicen, que la pared se me atravesó y a veces tú piensas que ellos están haciendo un chiste. Entonces, lamentablemente, el alcohol es el enemigo número 1 del volante. O sea, por eso siempre la recomendación. Si usted sabe que va a conducir, no tome. Si usted toma, no debe de manejar, lamentablemente. Mire, usted mencionaba en el inicio del programa las prevenciones que debe tomar una persona que no esté acostumbrado a ingerir alcohol, sobre todo en estos tiempos, como hemos mencionado, tiempos de costumbres religiosas, costumbres familiares, culturales, Sí. donde nos reunimos cotidianamente, ya a fin de año. Pero esas recomendaciones las explicaba para las personas que tienen una salud que se puede decir sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora, existen las personas que tienen patologías que también participan con nosotros y también se toman su trago, también ingieren comida. Esas personas, ¿cómo Bien, deben manejarse? muy buena pregunta, porque no podíamos dejar a un lado los pacientes con las principales patologías que afectan ya a personas después de los 40 años, que es la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal crónica. Precisamente en el día de ayer una joven me llegó de Estados Unidos, me dice, mira Polanco, mi papá que se dializa, nosotros nos vamos para un resort, ¿qué tú me dices? Él se está dializando hoy. Entonces yo no sé, yo le digo, no, él puede ir a un resort. Ahora, hay dos situaciones que tenemos que dejar muy claro. Lo primero es que no puede dejar de dializarse. Un paciente que tiene insuficiencia renal crónica, que no orina, que la orina es la máquina del riñón artificial. Entonces el paciente que se dializa 3 veces por semana, lamentablemente no puede dejar de dializarse porque estemos en Navidad, en Año Nuevo, porque estemos en Semana Santa. Usted tiene que localizar en el área donde va a estar una unidad de diálisis para el día que le toque esa diálisis, dializar a su paciente, porque si no, esa celebración se puede convertir, lamentablemente, en un velorio. Y se lo dije claro. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es la comida. Vamos a un resort a comer, vamos a un resort a beber. Entonces, no puede tomar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ese paciente no orina, señores, y tengo que ponerlo claro. Un paciente, la mayoría de pacientes que tienen insuficiencia renal crónica no orinan. Yo tengo pacientes que tienen 18 años que no ven una gota de orina. Entonces, si usted se toma una cerveza, ¿qué le va a provocar? Un edema agudo de pulmón, que no le va a dar tiempo a ir a un hospital, a una clínica, donde haya una unidad de diálisis a las 3 de la mañana, que estén esperando a ese paciente. Entonces, por eso es que, lamentablemente, la mortalidad aumenta en esta época del año para pacientes que tienen ciertas patologías, como es la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia cardíaca, esos pacientes que prácticamente tienen que vivir sentados porque tienen un corazón bastante grande, un paciente que está edematizado, hinchado, los pacientes que tienen insuficiencia hepática, o sea, problemas del hígado, son pacientes que no pueden ingerir absolutamente nada de alcohol. Con respecto a los pacientes diabéticos, es un problema bastante importante. ¿Por qué? Porque el alcohol, una de las complicaciones principales que tiene es que baja los niveles de azúcar en sangre. De repente el paciente está tomando alcohol, se puso su insulina, como está tomando alcohol, se le olvidó comer. El paciente lo encuentra un familiar en estado de coma, cuando le hacen una glicemia, 30 de glicemia. Estoy hablando de casos que yo lo veo periódicamente, sobre todo en esta época. El paciente hay que llevarlo inmediatamente a una emergencia, canaliza con una dextrosis hipertónica, pero hay muchos pacientes que llegan sin signos vitales. Llega el paciente difunto, lamentablemente. Entonces muchos agradecerían que no hubiéramos estado en Navidad o Año Nuevo o Semana Santa. ¿Por qué? Porque perdieron a un ser querido que, por no perderse las fiestas, pues ese paciente hizo lo que no debió hacer, tomar alcohol. O sea, y hay muchas maneras de usted compartir con su familia, que no simplemente tiene que ser mucha comida, mucha bebida, ok, el que pueda y el que no tenga
patologías asociadas, que lo haga, pero que lo haga con moderación. Pero el que no puede, estrictamente, yo le digo, no puede. Doctor, pero ni una cervecita. Bueno, ya eso es asumiendo tu riesgo. Tú no puedes tomarte ni una cerveza porque sabes que si te la tomas vas a tener que dializarte de emergencia. Entonces son recomendaciones que nosotros hacemos a los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que en el país tenemos más de 3.000 pacientes que actualmente están recibiendo terapia de sustitución renal de hemodiálisis o diálisis peritoneal, o pacientes trasplantados, que ya eso tienen otra vida diferente. Pero los pacientes de diálisis son pacientes que, porque sea 24 de diciembre, 25, 31, día primero, si a ese paciente le tocó su diálisis ese día, ninguna unidad de diálisis va a dejar de dializar porque le toca exactamente. El paciente que se dializa lunes, miércoles y viernes tiene que acudir a su cita de diálisis o martes, jueves y sábado, aunque el sábado sea 25 de diciembre, aunque el sábado sea día primero de enero, hay diálisis. Ya, eso nunca para. Eso nunca para. Nosotros Bien. no paramos nunca. Nunca. Eso es así. Bien, doctor Polanco, vamos a la parte final del programa para que pueda darnos las recomendaciones ya de cierre en esta interesante exposición que usted, como siempre, pues ha hecho aquí en la hora 22. Bien, importante. Pero vamos a la pausa primero. Vamos a la parte final después de la pausa. En breve venimos con el doctor Alfredo Polanco. Importantes recomendaciones nos está dando en esta noche a propósito de ser tiempos de Navidad, época de fin de año, para cuidar nuestra salud y también poder compartir con nuestras amistades. Venimos en breve. Muy bien, doctor Alfredo Polanco, tenemos ya unos minutos para la parte final del programa. Hemos visto las recomendaciones que usted ha hecho a personas que normalmente no ingieren alcohol, a las personas que deben tomar precaución con el exceso de alimentación en estos días, las recomendaciones a las personas que se están dializando, pero usted en la pausa conversábamos sobre otras personas que tienen que tener también cierto cuidado, pero que igual pueden disfrutar de estos días de Navidad y de fin de año. Bien, importantísimo esa pregunta. Y es que mire, en esta época tenemos a muchas personas diabéticos e hipertensos que abandonan los medicamentos. Y por eso qué bueno que se trató ese tema. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pero si uso los medicamentos de la presión no puedo tomar alcohol y no voy a dejar de tomar alcohol. Me han dicho, pues yo veo muchos pacientes todos los días en las consultas, no voy a usar mis medicamentos para la diabetes porque entonces no puedo beber ron. O sea, así mismo te dicen literalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos pacientes en esta época abandonan su terapia para la diabetes, para la presión, etcétera. Pasan diciembre sin tomarse sus medicamentos o usar incluso muchos pacientes insulina, que los he visto. Entonces, ¿qué ocurre? Como estas enfermedades generalmente no dan síntomas hasta que presentan una crisis hipertensiva, por ejemplo, en el caso de los pacientes hipertensos, una crisis de hiperglicemia o de hipoglucemia en el caso de los pacientes diabéticos, pues los pacientes incluso pasan enero y dicen, no, pero yo estoy bien sin medicamentos, no sabiendo que usted puede tener la presión 200/120 y estar completamente asintomático, o sea, no presentar ninguna sintomatología, y eso nosotros lo hemos visto. Precisamente en esta semana había un paciente de 35 años que me llevó un análisis, creatinina 1.7, eso es muy alto. Paciente de 35 años lo mandaron porque tenía la creatinina alta, 1.7, eso no debe de pasar de 1.2 miligramos por decilitro. Lo investigo, ¿usted es hipertenso? No, usted no. Cuando voy al sistema, veo que el paciente lo habían visto en el año 2017. Le habían indicado medicamentos para la presión. Le digo, pero mira, aquí en el sistema dice que usted
precisamente a él lo vieron en diciembre del 2017. Y él me dice, no, doctor, lo que pasa es que el doctor sí me dijo que tenía la presión alta, pero yo no me sentía nada. Y estábamos en diciembre. Entonces yo no iba a tomar pastillas para hacerme adicto. Así mismo me dijo. Le digo, bueno, mira, han pasado 4 años de eso. Entonces, lamentablemente, ¿qué tenemos ahora? Una insuficiencia renal crónica. Doctor, ¿y eso no se puede? No. Nosotros podemos enlentecer. Tú tienes 35 años. Ya nosotros podemos enlentecer tu llegada a diálisis. Pero en unos años va a estar en diálisis. No sé si fue por la presión alta, pero el único factor, un paciente cuando le tomamos la presión la tenía alta. Entonces, usted se imagina 4 años la presión alta, dándole a los riñones, dándole al corazón, dándole a los vasos sanguíneos. Entonces, y lo primero que dice, y ahora yo no voy a tomar medicamentos. O sea, le insistió con lo mismo. Exacto. Entonces, correcto. Entonces, esas son las situaciones. Entonces, si usted es hipertenso, si usted es diabético, olvídese de todo. Su prioridad es su salud. Su prioridad no es el alcohol, no es la comida, porque usted puede durar muchos años siendo hipertenso, usando medicamentos, 40, 50, 60 años, siendo hipertenso, usando medicamentos, 70 años siendo diabético. O sea, pacientes que tienen 70 años siendo diabéticos, están viviendo. Y llevan una vida prácticamente normal. Prácticamente normal, pero se están sometiendo a lo que es una dieta, a lo que son las reglas de una alimentación saludable y dejando de un paso el alcohol. Porque creemos que toda la gozadera tiene que ser obligatoriamente con alcohol y no es así. Si a usted no le toca, no le toca. Es como yo le digo a los pacientes, es muy bueno ver las próximas Semanas Santas, es muy bueno ver las próximas Navidades, por eso hay que evitar los excesos. Entonces, a propósito de la pregunta, tuve que hacer un paréntesis. Si usted es diabético, si usted es hipertenso, usted puede disfrutar su vida adecuadamente. Y su Navidad y su fin de año también. Pero yo veo pacientes que se la gozan siendo diabéticos, pero son con toda la moderación posible. Entonces no echa a perder su vida por excederse, porque son los excesos los dañinos. Yo recuerdo que el abuelo mío siempre me decía sobre los excesos, que decía que todos los extremos son malos. Usted no puede utilizar los extremos. Entonces, usted tiene que actuar con moderación. Y usted va a ser hipertenso y va a estar controlado. Yo tengo pacientes que tienen 10 años, 15 años siendo hipertenso y le tomo la presión y tienen 120, 80. ¿Por qué? Porque ese paciente se toma su pastilla todos los días, a la hora que le toca, le hacemos un ecocardiograma y el corazón está completamente normal. Le hacemos una sonografía y sus riñones están completamente normal. Sin embargo, otros tienen 5 años siendo hipertensos y usted le hace un eco y tienen el corazón grande, cardiomegalia, aumento del tamaño del corazón. ¿Por qué? Porque no están usando los medicamentos, entonces ese corazón tiene que luchar contra una presión más alta y todo órgano que se le da uso en exceso se hipertrofia, aumenta de tamaño. Entonces, esa presión, entonces le da a los riñones. Usted va a ver que la sonografía le va a decir, pero los riñones están pequeños. ¿Y para dónde va ese paciente? Para diálisis. Lo mismo con el paciente diabético. Usted puede tener una glicemia en 400 y no va a tener ninguna sintomatología. Posiblemente que está orinando mucho, pero esa glicemia persistentemente alta le va a dañar los riñones. Entonces, porque estemos en Navidad, usted no tiene que dejar de utilizar su insulina, usted no tiene que dejar de utilizar sus pastillas para la diabetes, porque usted lo que está es acortándose la vida. Usted va a ver menos Navidades, menos Año Nuevo, menos Semana Santa, menos Día de la Altagracia, menos día de todo. Entonces, lamentablemente, y es muy bueno usted vivir, aunque sea con hipertensión, pues total, 30%, 40% de la población dominicana, dependiendo de la edad, es hipertensa, 12%, 13% de la población dominicana es diabético y viven, los que llevan su tratamiento, viven una vida perfectamente bien. Como me dice el otro día una doñita, doctor, mire, yo tengo 43 años siendo diabética y nunca me han internado. Y yo, ¿pero usted usa su remedio? Sí, doctor, yo uso mis remedios, me pongo mi insulina y me bebo mi pastilla de la presión. Ese es el kit. Hace unos momentos usted mencionaba los excesos. Dentro de esos excesos puede haber otros que no sean solamente el exceso de alcohol
y el exceso de alimentación. Claro, también hay excesos. Por ejemplo, los pacientes o las personas que se pasan de tragos, por eso hablamos de las diferentes enfermedades que puede conllevar lo que es la ingesta de alcohol. En esta época del año aumentan los casos de enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque una persona que esté desinhibida es una persona que, si una mujer se le presenta y cosas con bebida y trago, etcétera, pues van a tener relaciones sexuales sin protección. Entonces, por eso es bastante importante tomar en cuenta eso. Esta noche no es la última. Habrán muchas noches y muy buenas, pero si usted sale con alguien y esa persona pues le transmitió una enfermedad, por ejemplo, como el VIH-Sida, una hepatitis B, hepatitis C, etcétera, sífilis, etcétera, porque tanto las enfermedades, lamentablemente usted va a tener problemas. Entonces, tuberculosis, por ejemplo, que son enfermedades que se pueden transmitir también producto de estar ingiriendo alcohol. Se combina otro exceso que es con la juca, la bendita juca, que nunca tenemos que dejar de mencionarla. República Dominicana, pues, la mayoría de los jóvenes se creen que si se toma alcohol sin juca, no se está tomando alcohol. Y hemos hablado también en otras oportunidades de que una sola hora que dure una persona consumiendo juca equivale a que usted esté fumándose alrededor de 100 o 150 cigarrillos. Imagínese usted el efecto que le va a provocar a los pulmones, al sistema nervioso central, que usted se fume en una hora 150 cigarrillos. Y eso no lo piensa la juventud. O sea, tenemos una moda y esa moda es la que está acabando con nuestros jóvenes dominicanos que cada día retrasan muchas cirugías, porque nosotros tenemos, por ejemplo, que en cada hospital cuando tenemos un accidente de tránsito, la primera pregunta que le hacemos al paciente antes de operarlo, ¿fuma? No. ¿Fuma juca? Sí, sí. ¿Desde qué edad? Desde los 14 años, de los 15 años. Entonces ya a ese paciente se le retrasa la cirugía hasta por una semana. ¿Por qué? Porque tiene que ser evaluado por el neumólogo, tiene que hacerle una espirometría, tiene que hacerle tomografía de tórax. ¿Y qué es eso? Gasto de recursos para el Estado. O sea, que un paciente que una fractura de tibia, por ejemplo, que iba a salir del hospital en 4 o 5 días, ese paciente tiene que durar 10 días. Entonces aumentamos nosotros el día cama. ¿Con qué? Con esas enfermedades, con esos procesos asociados de ese paciente, que en pocos años va a tener lo que se llama una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea que lamentablemente ese no era el tema, pero tenemos que mencionarlo. ¿Por qué? Porque alcohol va de la mano con la juca. Bien, doctor, agradecemos bastante su participación aquí en la hora 22, sobre todo porque son recomendaciones importantes que se le da a todo el que en estos momentos pues está disfrutando de la mejor manera y quiere disfrutar de la mejor manera estos días que son tan significativos para nosotros. Reiteradas las gracias por haber estado acá. Bueno, esperemos que las personas lo que vayan a hacer lo hagan con moderación. Si usted va a salir todavía, pues conduzca con prudencia, que es bastante importante. Si usted no ha salido a esta hora de la noche, pues no salga, pues es bastante tarde. O sea que es importante que todo lo que hagamos sea con moderación. Bien. Señores, Alfredo Polanco, profesional de la medicina, una persona que vale la pena escucharle, ha estado con nosotros hoy día en la hora 22. Hasta mañana, si Dios quiere.